Vamos a analizarlo un poquito desde el lado de la sociología del por qué algunos congresistas llegan a estas actitudes extremas. Está con nosotros José Queclin, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bienvenido, profesor Queclin. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. El caso de Rocío Torres no es el primero. ¿Qué está pasando con nuestros políticos? ¿Por qué se llega a estos extremos? Creo que hay una razón que se ha demostrado no solo en el Congreso, sino en distintas instituciones del Estado, que es esta figura del personal de confianza. ¿No? Esto sucede también en los gobiernos regionales, en los municipios, y en el cual la autoridad, o los legisladores en este caso, tienen cierta discrecionalidad para nombrar a su personal, ¿no? Okay. Este personal muchas veces no reúne las condiciones, ¿no? Todo este personal, digamos, que es contratado de esta manera y para estos fines, según distintas investigaciones que hemos realizado, se van armando, se van cocinando, para decirlo coloquialmente, durante la campaña, ¿no? En la campaña se crean estas lealtades débiles, endebles, basadas pues, en relaciones de cierta confianza mal entendida, ¿no? Apoyos en la campaña con movilidad, con un poco de comida, con un local vetusto para poner una tiendita de campaña. En pocas palabras, profesor Queclin, apúntate con algo, yo llego al Parlamento, te doy chamba. O le doy chamba a alguien que tú conoces. Exactamente. Ya tú sabes cómo es. Sí, bajo la figura de personal de confianza entre esta persona, probablemente no reúne los requisitos, ¿no? Pero qué lamentable, ¿no? Qué lamentable. Sin duda, sin duda. Entonces, ahí el legislador pues tiene una visión que los recursos públicos, porque los salarios, los sueldos que se pagan a estas personas no son de su bolsillo, ¿no? Son dinero, es un recurso probablemente del presupuesto del Poder Legislativo. Entonces hay una idea patrimonial, hay una idea de chacra, de dinero privado, que ellos creen que pueden pagar a quien se le ocurre, ¿no? Estas lealtades endebles que se construyen en la campaña. Entonces, una primera idea es que todavía hay personas en ese país que creen que los recursos públicos son su patrimonio y pueden pagar y descontar arbitrariamente lo que se les ocurre. Claro, ¿no? Como si fuera dinero personal o de una empresa privada, de la empresa de cada uno de los congresistas. Exactamente, como si una oficina congresal fuera un emprendimiento. Exacto. Entonces yo te contrato a ti y te pago lo que quiero y te descuento lo que quiero. Entonces, una segunda idea entonces es que hay que perder esta idea de que los recursos públicos no son privados ni es patrimonio de nadie. Todo lo cual nos lleva a pensar efectivamente si los recursos del Congreso, del Poder Legislativo en general, deben ser manejados por ellos mismos. Debería haber cierta autonomía administrativa económica para manejar esos recursos y saber a quién se contrata. Y además se debería pensar que una institución como Servir, por ejemplo, pudiera estar como responsable de seleccionar a este personal que va a acompañar a un congresista en su vida congresal durante 5 años, ¿no? Porque esta confianza no está basada en la confianza en tus capacidades, o sea, yo confío en tu capacidad, por eso tú estás aquí trabajando, sino se basa en una confianza subjetiva. Exacto, ¿no? Exacto. Le pongo un caso, ¿no? Sí, por favor. En una región de la Amazonía, un alcalde provincial fue vacado, ¿no? Me contaba él, sollozando, apesumbrado, triste, que quien había promovido su vacancia era un funcionario de confianza de él. Y me decía, era de mi confianza. Hemos ido juntos a la catequesis, hemos hecho la primera comunión juntos, hemos jugado partiditos de fútbol. Era de mi total confianza. Mi pata. Mi pata. Mi brother, mi yunta, mi choche. Entonces, mi brother, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, yo me quedé pensando, ¿a quién se contrata como personal de confianza? ¿Aquel que jugó una pichanga contigo? ¿Aquel que fue a la fiesta contigo? Y entonces, efectivamente, el personal de confianza está basado en relaciones subjetivas y no en la confianza en las capacidades de aquella persona que puede. Y qué poder tan importante como el legislativo para hacer leyes que beneficien al Perú. Entonces, un personal de confianza estaría basado en esos criterios y de mucha más importancia en un poder de vital importancia para el desarrollo del país.
Claro, definitivamente. Y esto debería ser supervisado, fiscalizado, ¿no? Para que quien ingrese a trabajar con un congresista cumpla con los requerimientos. Sin duda, o sea, yo creo que el Congreso, porque como bien dices, esto no es de ahora, esto ya tiene varias legislaturas atrás, muchísimos años atrás. Y además hay un detalle, ¿no? Parece que APP hace un esfuerzo por contratar congresistas un poco particulares, por decirlo de alguna manera, ¿no? El señor Benicio Ríos tiene antecedentes en Cusco, en Urubamba, particularmente donde fue alcalde, y antes fue alcalde en un distrito, ¿no? El señor Donaire, el señor Chejade, y en general podríamos hablar entonces, APP, todos sabemos, digamos, qué es APP, qué tipo de partido es, digamos, el manejo patrimonial también que se tiene de este partido. Y entonces las formas, la manera, y además su líder que busca ser presidente del Perú, debería tener mucho más cuidado para saber qué tipo de gente es la que sale electa por ese partido, ¿no? Y usted ha tocado un punto muy importante, ¿no? Porque precisamente las dos últimas congresistas acusadas de, en pocas palabras, ¿no? Quitarle dinero a sus trabajadores son precisamente de APP, de Alianza para el Progreso, Magali Ruiz, parlamentaria representante de La Libertad, y ahora Rocío Torres. Paradójico, ¿no? Curioso, por decirlo menos. Sí, digamos que falta un poco, digamos, de exigencia en este partido. Otra vez, digamos, así como estos legisladores, legisladoras contratan a personas de su confianza que han sido, digamos, identificados en la campaña, probablemente el partido también busque legisladores de su confianza, basada en estas relaciones de confianza subjetivas que digo, ¿no? Entonces se va repitiendo esto porque no se piden cuentas, ¿no? Y también habría que decir que quien acepta este tipo de contratos, donde se les descuenta y al año, a los meses denuncian, de alguna manera no son pues personas virtuosas que vienen a denunciar un trato. Y vamos a detenernos en ese punto, profesor Keklin, porque si yo le doy dinero a un policía, es cierto, el policía acepta un soborno, pero yo lo estoy sobornando. Sin duda. ¿Correcto? Si a mí viene un congresista y me dice, te voy a mochar una tajada de tu sueldo, y yo acepto, durante un año continúo trabajando con él, también yo estoy cometiendo una irregularidad. Sin duda. Sin duda, y es ahí donde una autoridad o un funcionario distinto al congresista o al Congreso debería revisar el expediente, el CV, la hoja de vida, etc. Lo que pasa también es que si uno hace un análisis de quiénes son congresistas o los ingresos que se tenía antes de ser congresista, pues es gente que tenía algún oficio, alguna profesión modesta en su región, y sus ingresos pues eran también lo suficiente como para tener una vida modesta. Y entonces aprovechan esto, como se dice colectivamente, para hacer caja, para hacer una chanchita y seguir teniendo estos privilegios, pero además extorsionando, ¿no? a estas posibles personas que contratan, porque si no les pagan este porcentaje, los despiden. Es gente que probablemente también tenga poquísimos recursos, pero sin duda al que denuncia no lo exime de una responsabilidad no solamente legal, que ya verán los abogados, sino también una cuestión moral, porque nadie puede aceptar ese tipo de contratos donde en algún momento le van a quitar y hasta lo pueden despedir sin ningún problema, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, ¿por qué un congresista puede repetir esta figura que ya le hemos visto? Y se supone que estamos hablando de un congresista, una figura pública. En algún momento esto puede salir a la luz. ¿Por qué arriesgar la reputación, la imagen, si se quiere, de un congresista que seguramente tiene derecho a pensar en una vida política más allá del Parlamento? ¿Por qué arriesgarlo todo por este dinero? Me preguntaría también, ¿el partido no sabe esto? El partido al cual pertenece este legislador no sabe esto. Esa es una buena pregunta. Los líderes de este partido no saben quién es esta persona o sus antecedentes. Yo creo que si la prensa descubre estos casos es porque alguien ya lo supo previamente, ¿no? Alguien pasó el dato, alguien lo dijo. Entonces, se sabe, por lealtades, malas vidas no se denuncia hasta que alguien pues llega al colmo y denuncia esto. Y además hay un sentimiento de impunidad, ¿no? Quien comete un acto de impunidad puede hacerlo una vez
y se siente empoderado y se siente inteligente o se siente el vivo. Claro, y lo puede se siente repetir, el vivo de la película. y que nadie lo descubre, ¿no? Exacto. Y nadie lo descubre, y entonces al sentirse empoderado puede hacerlo 2 veces, 3 veces, hasta que en un punto va a bajar la guardia, va a descuidar, va a dejar un flanco descubierto, y ahí o la prensa o el propio trabajador que acepta un contrato mal habido puede denunciar, ¿no? Y no tienen un pudor, ¿no? O sea, como bien dices, pueden echar por la borda 10, 15 años de vida política. Claro, claro. Pero hay una idea, pues, también de los ingresos, de un estilo de vida que se acostumbran a llevar y necesitan dinero para eso, porque luego vuelven a sus regiones, perdóneme usted, pero casi como don nadie tampoco, ¿no? Entra el cálculo también, no hablo solo de cálculo político, también cálculo económico, es decir, ¿es más lo que recibo que lo que voy a perder? ¿Puede ser por ahí? Mire, hay una teoría que es algo así como la teoría de la elección racional, es decir, la gente siempre decide y siempre elige lo que racionalmente considera que es lo mejor. Okay. ¿No? Todos en la vida elegimos lo que consideramos que es lo más racional para uno. Que no siempre es lo mejor, pero lo que creemos lo que creemos que es lo mejor. Exacto. Exactamente, ¿no? Y a veces no hacemos esos cálculos de otra naturaleza, siempre nos quedamos en el cálculo económico, ¿no? Tengo la impresión que estas personas, tanto el que ofrece como el que acepta estos contratos, hacen un cálculo y deciden que es lo más racional en ese momento. Sin duda, dejan de lado estas posibles investigaciones o denuncias. Claro. Y también, quieras o no, es una persona que firma un contrato y al final, descontándole ilegalmente estos montos, se afecta a sus derechos, porque el trabajo en el Perú es escaso. Alguien puede aceptar un puesto de trabajo en esas condiciones, porque sin duda hay que trabajar, no hay empleo, el ingreso puede ser atractivo y uno acepta, ¿no? Por las consideraciones laborales que hay en este país. Y descontarle por lo bajo esto es también una afectación a sus derechos humanos laborales mínimos, por supuesto, ¿no? Por supuesto. No cotizan la seguridad social muchas veces, no cotizan un seguro de pensiones, los aguinaldos, en fin, todos los beneficios sociales también les descuentan, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la congresista Rocío Torres, se habla de la participación de un sobrino suyo, un tal Juan Pérez, que habría precisamente coordinado la entrega del dinero, de este recorte a los trabajadores, ¿no? Un familiar suyo metido también, ¿no? Es decir, mi tía llega a ser congresista, yo mismo soy, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, que hay un manejo patrimonial privado del despacho congresal. Como digo, el despacho congresal se ha convertido en un emprendimiento de la familia. Increíble, ¿no? Yo mando al sobrino, mando a mis amigos a que trabajen ahí mismo. Y no solamente eso, sino que también se ha visto en municipios pequeños, por ejemplo, que no se pueden contratar a sí mismos, a los familiares, sino contrata a un alcalde, contrata al familiar del otro alcalde y el otro. ¿No? Se intercambian y le sacan exactamente, hacen estos arreglos, estos cálculos, ¿no? La viveza, pues, la viveza. Exactamente. ¿Y cómo afecta todo esto al peruano de a pie, al ciudadano que ha confiado en un parlamentario? Y el Congreso tiene un descrédito enorme, ¿no? ¿Cómo afecta esta situación? Mire, yo creo que hay dos. ¿No? Sin duda, primero hay un manejo equivocado, un manejo ineficiente del gasto, porque ese dinero hay que pagarlo a alguien que está en capacidad de asesorar una oficina congresal. Okay. Es decir, buscar eficiencia en las leyes. Y ya tú sabes que este Congreso se la pasa haciendo leyes declarativas, ¿no? Se declara de interés nacional, que al final esas leyes no sirven para nada. Muchas veces son estos asesores que le dicen a un congresista, promueve esta ley declarativa, se promulga, se aprueba, voy a usted saber cuál es el término correcto, y luego este congresista va a su región y dice, logré sacar una ley para, yo qué sé, y entonces lo único que hace es se declara de interés nacional, pero no tiene presupuesto, no se ha aprobado, no hay nada. Pero claro, en pocas palabras sirve de poco. De nada. De nada realmente. Va a su región y se muestra ahí como un gran hacedor de políticas públicas. Entonces es un gasto insulso, es un gasto que no sirve para nada. Dos, entonces no solo primero es un gasto ineficiente pagarle a alguien que no tiene las condiciones. Por ejemplo, en una empresa como esta no se puede contratar a alguien que no va a aportar al crecimiento de la empresa. Por supuesto. Sería un gasto ineficiente. Por supuesto, Y creo que lo más grave
es, cuando salen este tipo de denuncias, es la desesperanza. La gente va perdiendo esperanza en la democracia, en los políticos, en un poder fundamental. También, ¿no? La confianza, en claro. un poder fundamental. Entonces la gente le va ganando la desesperanza, va sintiéndose derrotado frente a estas fuerzas. Y entonces quien venga y da un discurso de alguna naturaleza es aceptado. Quien venga, un político advenedizo, poco preparado, pero enciende el calor, va a ser bien recibido. Entonces, y ese es un peligro, ¿eh? Es un peligro. Y la confianza es muy importante. Hace poco ha salido una encuesta sobre la confianza y los peruanos pues no confía nadie en nada, ni en la política, ni en nosotros, ni en los vecinos, ¿no? Se puede decir que la confianza es como el lubricante de la vida social. Así como como el aceite lubrica un motor para que funcione correctamente, sí. En la sociedad la confianza lubrica las relaciones. Entonces, si yo tengo confianza en mi profesor, en mi jefe, en mis autoridades, en mis políticos, el Estado funciona. Pero si hay una desconfianza, hay una desesperanza, hay una pérdida de lo que el Perú podría ser. Creo que ese es el efecto más dañino, quitarnos esa posibilidad de que el Perú pueda ser un lugar digno de ser vivido, de vivir en el país, ¿no? Y cada vez somos más desconfiados, profesor Quecling, ¿no? Sí. Eso se ve en las calles. Y exactamente. Se traduce también en la confianza hacia los actores políticos. Hacia todos, ¿no? Los actores políticos, los actores sociales, los jefes, las parejas. Exactamente, la desconfianza va minando las relaciones sociales y nos va haciendo cada vez más seres individuales que no tejemos, no nos relacionamos correctamente, digamos, ¿no? Qué terrible realmente. Para finalizar, profesor Quecling, entonces, aquí juegan un papel muy importante, jugamos todos realmente, pero nuestras autoridades, especialmente las que han sido elegidas por el voto popular, porque ellos deberían dar el ejemplo, es lo que todos esperamos. Mire, en un poder tan importante para un país como es el legislativo, sea quien sea el presidente o la presidenta del Congreso, esto debería cortarse de oficio. O sea, nadie decente, primero, puede aceptar un contrato de esta naturaleza. Y dos, nadie decente puede ofrecer un contrato de esta naturaleza. Entonces, si hay algo de moral, de ética, de valor en esto, se debería separar inmediatamente a ese congresista o suspenderlo y despedir, digamos, a esta persona y sancionarla, ¿no? Una investigación acelerada. Y sin duda, venimos con trucos, con recovecos. Se pasan a la comisión de ética, de ahí a otra comisión, van por otra y por otra, y al final pasan los meses y los años y a veces el congresista resulta quedándose en su curul, ¿no? Eso también hace que la gente pierda la confianza, si no hay un proceso acelerado. Sí, digamos, esto debería ser sumario. Exacto. No, si ya hay confesión, se ha demostrado, nadie puede permitir que el dinero, el poco dinero que tiene el país y en un poder como este, sea malgastado. En un país, estamos viendo a través de las noticias de RPP las desgracias que hay en este país, mientras hay un congresista que paga, y no solamente paga, sino que habría que ver qué trabajo ha hecho esta persona que denuncia. Que le han recortado el salario durante 8, 9, 11 meses. Bueno, pues, y se debería que de su peculio particular, de su dinero particular, devolver esos fondos, porque usted ha contratado a una persona que no reúne las condiciones y no ha hecho un trabajo que ayude, no a su despacho, porque su despacho es parte de la estructura del Estado. O sea, se debería devolver si no ha hecho nada, si no se demuestra en todo caso, ¿no? Definitivamente. Gracias, profesor Quecling. Muy importante su aporte. Muchas gracias. José Quecling, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ha contestado a nuestras preguntas sin vueltas. Un caso